Buenas tardes, profe William. Muy buenas tardes, profe Isnardo. Bienvenido a esta entrevista con fines educativos. ¿Me podrías hacer el favor de darme permiso de grabar esta sección? Por supuesto que sí, permiso concedido. Profe William, el día de hoy lo quiero saludar de parte de la Universidad de Cuauhtémoc. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación del segundo cuatrimestre y vamos a hacer una entrevista sobre políticas educativas. Entonces, le agradezco mucho su participación y me podrías colaborar con las siguientes preguntas. Por Una supuesto. primera pregunta es, teniendo en cuenta o considerando los desafíos actuales en América Latina, ¿cuáles obstáculos usted considera impiden el aprendizaje equitativo en nuestras comunidades educativas? Muy bien, profe Isnardo. Para esa pregunta me voy a remontar a mi trabajo, que es profesor multigrado postprimaria, de sexto a noveno, en una escuela veredal. Desde el punto de vista de la política educativa, yo diría que las mayores dificultades son tanto la inequidad como la falta de tecnología y acceso para las mismas condiciones de los estudiantes. Me explico, no es lo mismo un estudiante que vive a 5 minutos del colegio, va desayunado, su única actividad es el mismo estudio, a un estudiante de campo que, por ejemplo, tiene que caminar entre 40 y 50 minutos, a veces no desayunan, y por el contrario, muchas veces ayudan en labores de la casa o el campo. Eso genera inequidad y también genera un desbalance entre lo que el estudiante tiene de motivación, lo que luego puede generar deserción. Si un estudiante ve que es demasiado complicado el estudio, usualmente lo suele dejar. Lo segundo es la falta de acceso y oportunidades. Ahorita acá en Villeta, Cundinamarca, Colombia, se está generando una ola de lluvias en general en todo el país. En general, mis estudiantes, por ejemplo, tienen dificultades de acceso a la escuela porque si llega a llover mucho, los caminos se vuelven intransitables, lodosos, imposibles de moverse. Y esa clase, pues, falta la mitad o un cuarto de la plantilla. Eso es una falta de acceso. Entre muchos otros, pero esos son los más importantes, profe Isnardo. Gracias, profe William. Entonces, podemos concluir acerca de esa pregunta que existen factores como la brecha digital, la conectividad y factores que lo excluyen, así como usted menciona, en épocas de lluvia, estudiantes que no pueden asistir a sus clases. Vamos a pasar a una siguiente pregunta. Teniendo en cuenta el día a día en su institución educativa, ¿cuál es la problemática educativa que se presenta con mayor frecuencia y cómo esta afecta directamente el rendimiento académico de los estudiantes? Muy bien, para esa segunda pregunta ya la respondí brevemente en la primera, pero sin lugar a dudas es la dificultad de tránsito en los caminos o la inexabilidad que evita el acceso de los estudiantes a la escuela. Desglosando un poco más la pregunta, si un estudiante falta un día, pierde clases de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés, castellano, entre muchos otros. Y considerando que es una escuela multigrado, el aprendizaje, aunque es un poco más lento, es más contextualizado. Entonces, que ellos pierdan una clase no es tan sencillo. Además, no tienen acceso en casa a internet para que se puedan adelantar de manera fácil ni rápida y tampoco tienen acceso a compañeros que les puedan dar apuntes, ya que la cantidad de estudiantes es muy limitada. Si se pierde una clase, es prácticamente perder una semana de trabajo con ellos y eso dificulta mucho el proceso. Muchísimas gracias, profe William. Entonces, teniendo en cuenta, ¿eso cree que estos factores afectan la estabilidad emocional de los estudiantes? Por supuesto que sí. Hay estudiantes que directamente se sienten muy mal al no poder ir a estudiar, les gusta el estudio, les gusta socializar con los compañeros.
Hay que entender que la parte emocional no es solamente un estudiante que se sienta bien en casa, sino que la parte emocional conlleva muchos factores, tanto comunitarios, familiares y sociales. En este caso, un estudiante que no va a la escuela es un estudiante que no socializa con los compañeros, con el docente, con los amigos, con todo. No juega fútbol, no descansa. Y en ese sentido, los papás en el campo sí tienen una problemática y es que, por ejemplo, no mandan el niño a la escuela porque el camino está feo. Entonces dicen que la mejor opción es llevarlo a trabajar. Y no, esa no es la solución. Porque el niño no solamente está socializando, sino que está viendo no ir a estudiar como un castigo. Yo no voy a estudiar, entonces genera una problemática, porque si yo no voy a estudiar, entonces me toca trabajar. Y como yo no voy a estudiar, yo no me veo con mis amigos, no disfruto de las clases, no tengo tiempos comunitarios, porque los niños allá son relativamente aislados unos de otros. Muchísimas gracias, profe William. Vamos a pasar a una tercera pregunta. ¿Usted qué criterios utiliza para decidir sobre qué problema atiende primero? Si es una decisión basada en una urgencia administrativa o una falta de recursos o necesidades pedagógicas. La lista empieza siempre por el aprendizaje básico del estudiante. Cualquier necesidad que tenga un estudiante en su aprendizaje va en primer lugar. Llámese conectividad, buscamos la manera, así sea con los mismos datos del docente. Llámese recursos, buscamos algún complemento. Como tal, todo lo que afecte la estabilidad emocional, física y psicológica de un estudiante en la institución para que pueda ejercer su derecho a estudiar, va en primer lugar. Eso también incluye las situaciones tipo uno, tipo 2 y tipo 3 en su tipología, manejo y administración. Segundo, van las cantidades argumentativas y administrativas, como por ejemplo ya serían los oficios, sería esto el aseo de la escuela, entre muchos otros. ¿Listo? Y en tercer lugar, aquellas condiciones que no afectan directamente el tratarse para que evitar esto un desajuste con la normativa nacional, pero también teniendo en cuenta una flexibilidad porque son del campo y no tienen los mismos recursos que en la ciudad. Ejemplo, los uniformes, los cuadernos, los implementos escolares como lápices, sacapuntas, todo eso se tiene que flexibilizar en la medida de lo posible, tanto por lluvias como por la misma obtención de los mismos. Muchísimas gracias, profe William. Vamos a pasar a una cuarta pregunta. Esta cuarta pregunta está enfocada a sobre los mecanismos de solución. Desde su posición como docente, ¿con qué fin implementamos las políticas públicas, entre ellas las políticas educativas? Desde mi posición como docente se tienen que implementar desde la flexibilidad. Hay una diferencia entre lo que es la igualdad, la equidad y la eliminación de barreras físicas y pedagógicas. Siempre el docente, independientemente de dónde trabaje, tiene que buscar la última, la eliminación de las barreras. Sin embargo, no siempre es posible por factores externos como internos. En este caso, sí o sí se tiene que buscar la equidad, el segundo factor más importante. ¿Por qué la equidad? Porque las políticas muchas veces no vienen reflejadas para las personas de distintos contextos, no vienen reflejadas para el campo, o a veces solamente para la ciudad o para un entorno controlado. Le hago un ejemplo esto reciente. Hace poco en la institución se generó de parte del Ministerio de Educación un examen de quiero ser, quiero saber, con dos modalidades, esto online y offline. Eso es una equidad, porque en muchas instituciones no se cuenta con la capacidad de Internet para generar una conectividad progresiva. Sin embargo, si se permite hacer la prueba offline, fuera de línea, entonces se puede hacer varios, o sea, se pueden hacer varios procesos donde el estudiante lleve el examen a su propio término
y lo complete de manera satisfactoria, sea en la ciudad o sea en el campo. Gracias, profe William. Vamos a finalizar con una quinta pregunta. Esta pregunta está enfocada sobre el impacto del sistema educativo. Si tuviéramos políticas públicas excelentes, ¿cuál sería el cambio más significativo que veríamos en el aula en los próximos 5 años? Bueno, primeramente, si tuviéramos políticas excelentes, no puedo hablar de la ciudad, no trabajo en ese ámbito, no trabajo, nunca he trabajado en ciudad. Como tal en la parte urbana, yo hablo desde el campo y me mantengo siempre hablando del campo. Desde el campo, desde la vereda, si tuviéramos políticas excelentes, ningún niño tendría que caminar 1 hora y media para llegar a su salón de clases. Todos, independientemente de la distancia, deberían tener una ruta escolar que los recogía a tal hora en tal lugar. Siempre. Segundo, no habría la inequidad de recursos. No se permitiría que un estudiante vaya con ropa de hace 5 años, 6 años, prestada de un familiar, ya con mucha antigüedad y con mucho desuso, a otro que los tiene nuevos. Eso es inequidad y eso genera una polarización entre los estudiantes. Si tuviéramos esto, políticas excelentes, el Internet no sería un problema. Habrían equipos, acceso y tecnología de manera constante en todas las aulas. Es más, si tuviéramos políticas excelentes, sencilla y llanamente habría un celador o alguien que vigilara la institución cuando el docente no se encuentre presente en la misma, ya que esta es un recurso del Estado y como tal tiene que ser vigilada. Pero como no existen, pues se deja a la suerte cuando el docente sale de la institución. Si hubieran políticas excelentes, entonces directamente mi trabajo no existiría, que es postprimaria, que aunque sí es una medida cautelar y una medida muy buena para los niños, es un trabajo en el cual los docentes pues hacen su mayor esfuerzo, generan la mayor cantidad de estrategias posibles transversales, pero que nunca, y eso sí, en la parte de secundaria media técnica, nunca reemplazará una educación con un montón de expertos bajo políticas cada una enfocada en su área y especificidad. Muchísimas gracias, profe William. Muy amable. A usted, profesor Isnardo, muchas gracias por invitarme.